Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estoy leyendo este libro, Los filósofos y sus vidas. Y hoy estamos hablando de Descartes. Esta es la segunda parte y espero que les guste. Tras seguir hasta aquí a Descartes, volvamos a cuando tenía más o menos 10 años, edad a la que ingresó en el Colegio de la Flecha. Permanecería allí hasta los 18 o 19 años. Hay discrepancias sobre las fechas exactas. Su padre le puso bajo los especiales cuidados del padre Charlet, un pariente lejano, que ya era o no tardó en ser el director del colegio. Charlet adoptó con Descartes un tono parental. Entre otros privilegios, le concedió el de permanecer largo rato en cama durante las mañanas, debido tanto a su delicada salud como a que se había dado cuenta de que poseía una mente naturalmente dispuesta a la meditación. Descartes, que al despertar hallaba todas las energías de su mente concentradas y todos sus sentidos calmados por el reposo nocturno, aprovechó estas favorables circunstancias para meditar. Se acostumbró tanto a esta práctica que hizo de ella un modo de estudio durante toda su vida. Ya en esta antigua descripción queda sugerida la importancia que para Descartes tenía el puente meditativo entre sueño y vigilia. En una carta escrita en Ámsterdam, muchos años después, dice que el sueño le lleva de paseo por bosques, jardines y palacios encantados. Se despierta y entonces dice: mezclo insensiblemente mis sueños diurnos con los nocturnos, y cuando me doy cuenta de que estoy despierto es solo para que mi contento sea más perfecto y mis sentidos participen en él, pues no soy tan severo como para negarles nada que un filósofo les pudiera permitir sin ofender su propia conciencia. Parece que con la ayuda de Charlet, Descartes había descubierto una fructífera autoindulgencia, no muy diferente del autoprohijamiento. Quiero decir, la inmersión en fantasías y pensamientos optimistas en el entorno suave y protector de una cama. En el colegio, Descartes recibió la educación no solo clásica, sino científica y filosófica. Los métodos de enseñanza eran agradables y estimulantes. Se nos cuenta que a Descartes se le permitió estudiar matemáticas más o menos como él quiso, y que incluso él mismo se sorprendía de la facilidad con que desentrañaba los problemas de geometría y álgebra. La reseña de su educación, que aparece en el discurso del método, critica menos al colegio que a la tradición representada por este. Como veremos, siempre le preocupó también resaltar su independencia intelectual. Mucho después, en respuesta a una pregunta, recomendó la enseñanza de los jesuitas, especialmente la de la Flecha, añadiendo la conveniencia de iniciarse en la filosofía, la clave de las demás ciencias, en el curso completo que se impartía en los colegios jesuitas. La relación con los jesuitas no perdió importancia para Descartes durante el resto de su vida. Una vez ya filósofo, le entusiasmaba que los jesuitas adoptasen sus ideas. Es cierto que entre ellos buscaba aliados que le defendieran de los a veces peligrosos ataques de que era objeto, pero en mi opinión también buscaba la cercanía emocional para sí y para su filosofía de sus antiguos y queridos maestros. El antagonismo despertado por los principios de filosofía, un libro que puede decirse dedicado a los jesuitas, hizo que se dirigiera al padre Charlet. Acudía a él, escribió por lo muy en deuda que se sentía por la guía y las atenciones que le había dispensado, y porque él, Charlet, podía evitar que los demás jesuitas interpretaran mal sus intenciones. Descartes terminaba una carta posterior con las siguientes palabras: os ruego me perdonéis la libertad con que os he expuesto mis sentimientos. No es que ignore el respeto que os debo, sino que, considerándoos como mi padre, creo que no os desagradará que os trate de la misma manera que lo haría con él si aún viviera. En mi opinión, esto es algo más que adulación convencional. Descartes le debía mucho al paternalismo de Charlet. Tras los años en el colegio, Descartes pasó algunos años oscuros para nosotros en su secuencia, durante los cuales se licenció en leyes, desarrolló un cierto gusto por el juego y convivió con su familia, ahora permanentemente en Rennes. No hay indicios de que se sintiera atraído por la profesión de su padre, que fue también la de su hermano. En cambio, a los 20 años y con otros franceses como él, se enroló en el ejército del príncipe Mauricio de Nassau como caballero voluntario. Este ejército, aunque protestante, era el enemigo del enemigo.
austrohispano y se consideraba como una buena base formativa para quien quisiera dedicarse a las armas. No se sabe si Descartes llegó a participar en alguna batalla. Tras un año más o menos conoció casualmente a un joven médico y científico, Isaac Beckman, que como él se hallaba considerando un problema matemático expuesto en un muro. Rápidamente floreció la amistad entre ambos, despertándose de nuevo los instintos científicos de Descartes. Eligió un problema por el que hacía mucho que Beckman se interesaba y esperaba resolver matemáticamente. ¿Cuáles son los acordes musicales más agradables y por qué? En su respuesta, Descartes escribió su primera obra, El Compendio de Música, dedicado a su nuevo amigo y que terminaba con la esperanza de que Beckman no se lo enseñaría a los demás, que no saben que fue redactado precipitadamente para voz solo, en medio de la ignorancia de los soldados por un hombre ocioso y diletante sometido a un tipo de vida enteramente contrario a sus pensamientos. Luego, en la primavera de la amistad, el entusiasmo de Descartes por Beckman fue cálido y elocuente. Si aceptáis mi amistad, podéis estar seguro de que nunca os olvidaré, le escribió. Son ellas, en efecto, quien me han unido a vos con un insobornable vínculo de afecto. Unos pocos meses después le escribía a Beckman, dándole las gracias por haberle sacado de su indiferencia y diciendo, si por casualidad yo produjese algo apreciable, tendréis todo el derecho a afirmar que es enteramente vuestro. Para Descartes fueron tiempos no solo de entusiasmo, sino de descubrimientos, como le escribió a Beckman. Con la ayuda de un compás inventado por él, había descubierto 4 pruebas notables y completamente nuevas. Siempre que pudiera superar su natural pereza y el destino le concediera libertad, escribió. Esperaba poner en orden todas las matemáticas. Esperaba crear una nueva ciencia que permitiera la solución de todos los problemas en los que interviniera la cantidad. Una tarea infinita e increíblemente ambiciosa, exclamaba, pero en el oscuro caso de esta ciencia, le dijo a su amigo, percibía no sé qué luz. La carta continuaba. Había estado viajando, el último viaje había sido bueno. El viento le había obligado a volver a la orilla, pero al día siguiente había navegado con un mar todavía más violento en un pequeño bote, y en ello con más placer que miedo, pues se había estado probando a sí mismo, y ahora, habiendo cruzado los mares, una nueva experiencia para él, sin sufrir ningún mareo, se sentía con valor para emprender un viaje mayor. La vida de Descartes fue siempre viajera, muchas veces física y la más intelectualmente, y de prueba constante de sí mismo. En el momento a que nos estamos refiriendo seguía viajando físicamente, dando un rodeo, al parecer, para alistarse en el ejército de Maximiliano de Baviera, esta vez también como caballero voluntario. La orientación de su trayecto intelectual se indica en un gran número de interesantes notas que dejó. Las inicia bastante inocuamente con el temor de Dios es el comienzo de la sabiduría. Luego escribe que anda enmascarado por el escenario del mundo, del mismo modo que los cómicos enmascaran sus sonrosados rostros. Es evidente la sensación de simulación, aunque no las razones de esta. Quizás quiere decir que se trata de un gran matemático disfrazado con un uniforme que oculta su naturaleza y sus emociones. Escribe que de joven los descubrimientos de los demás le estimularon a preguntarse si él mismo podría descubrir cosas sin ayuda de los libros. Y se recuerda a sí mismo que partiendo de esta pregunta llegó a ver que podía proceder según reglas fijas. Escribe que la ciencia es como una mujer. Si es modesta y se mantiene siempre junto a su marido, es respetada, pero si se da cualquiera, es vilipendiada. Hace una desdeñosa referencia a los libros con más páginas que ideas. Se refiere ambiciosamente al tratado matemático que tiene en mente. La idea de la máscara le vuelve a la mente. Las ciencias están enmascaradas. Una vez se les quita las máscaras, aparecen en toda su belleza. Cualquiera que considere la concentración de las ciencias en su conjunto, la encontrará no más difíciles de retener en su mente que la serie de los números. Luego le salta una repentina modestia o temor. Severamente se dice a sí mismo que todas las mentes tienen límites establecidos, más allá de los cuales no se puede ir. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Los filósofos y sus vidas, y hoy estoy leyendo la historia de Descartes.
Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios, suscríbete a mi canal. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la tercera parte de la lectura de esta historia.